¿Qué opinión te merecen los hechos así relatados tanto desde el punto de vista del gobierno cuanto desde el punto de vista de esta agrupación que está ocupando ese lugar en parques nacionales? Los conflictos de tierra en Argentina, me parece que por ahí hay que abordarlo el tema, porque siempre lo abordamos desde la consecuencia del conflicto. Bien. Y después tomemos cuál es la acción facultada por parte del Estado en el uso de la fuerza. El conflicto de tierra en Argentina es un conflicto de muchísimos años. Nos tocó a nosotros intervenir como gobierno. De hecho, nosotros sancionamos en el 2006 la 26.160, que de alguna manera reglamenta el inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional, en donde reconoce a los pueblos originarios su preexistencia y todos los derechos a partir de ahí derivados, que es básicamente el más importante, la propiedad comunitaria de la tierra. Los pueblos originarios en Argentina son preexistentes y tienen derechos. Se parte desde ahí. ¿Por qué? Porque el Tratado de la OIT, el convenio 169 de la OIT, te determina esa existencia y al mismo tiempo, tanto la Declaración Universal de Derechos Indígenas, Argentina lo ratificó, tenemos derechos de los pueblos originarios con rango constitucional. Se parte desde ahí el análisis. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de tierra, no es un conflicto hoy reducido a que Gendarmería o Prefectura, quién tiró primero, si tiró, estaba armado o no estaba armado. Esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia. O sea, ¿hay derechos? Sí hay derechos. El mapa de la Argentina de pueblos originarios en virtud de sus derechos, o sea, de relevamiento por ley 26.160, o sea, reconocimiento de propiedad comunitaria de la tierra, nosotros dejamos una Argentina con 5 millones de hectáreas reconocidas a los pueblos originarios y con un relevamiento de 6 millones más, casi 12 millones de hectáreas a los pueblos originarios. ¿Por qué digo esto? Porque se aumentó casi el 50%. Y te imaginarás que en la reglamentación del derecho constitucional de preexistencia de pueblos originarios, ¿qué quiere decir eso? Que es preexistente al Estado de Derecho. Te lo digo esto porque se habla mucho del Estado de Derecho sin saber qué quiere decir un Estado de Derecho. La norma magna de la Constitución Nacional establece en ese artículo que te dice que va a reconocer la preexistencia del Estado estas comunidades, que le va a reconocer su cultura, que le va a reconocer su tierra, e incluso, y te invoqué el 169 del OIT, que habla, mira vos, de cuáles son los límites de la propiedad privada en relación al concepto de propiedad comunitaria. Eso te determina, porque a partir de ahí hay mucho nivel de conflicto y tensión en la Argentina. En el norte del país, Argentina tiene cerca del 10% de las causas ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, conflictos indígenas, por problemas de la tierra. Problemas de la tierra, yo intervine en muchísimos de ellos, en donde muchos ya habían iniciado, instado por ley 26.160, se ordenaba el desalojo y esa ley, que se acaba de prorrogar, decía, señor juez, no puede ordenar el desalojo, está prorrogado. ¿Por qué? Porque si estas personas pueden comprobar que tenían, ¿sí?, tradicionalmente ocupación, porque recién vos decías ocupación ilegal. En muchos casos se discute esa ilegalidad de la ocupación. Más que todo, ¿sabe quién? En parques nacionales. Porque parques nacionales, que fueron los primeros en ocupar esos lugares de pueblos originarios, es donde muchos de ellos tenían expandidos sus comunidades originarias, cazadores, recolectores, ¿y qué tenían? Los principales protectores del ambiente, de la flora, de la fauna, de los bosques, fueron las comunidades originarias, porque no tenían industria de la madera, las comunidades originarias. Luego, el Estado Nacional se apropia de las tierras de los pueblos originarios. A partir de ahí, decir que los pueblos originarios se están apropiando de las tierras de manera ilegal, entonces le mando a la gendarmería y como si fuera poco les mato uno. Y para colmo terminan diciendo que en nombre de la pacificación termina muriendo un flaco de 21 años, 22 años, con un tiro con una 9 milímetros. Digo, hay que reflexionar a partir no de esa consecuencia. No obstante ello, creo que tanto todos los códigos de la Constitución, el Código Penal y el Código de Procedimiento te habla de que el Estado, en uso de la soberanía delegada por el pueblo, de las fuerzas, tiene que tener un uso racional y proporcional. ¿Es proporcional para desalojar a comunidades originarias matar a un tipo?
¿Es proporcional cuando viene con un palo y yo con un arma, pegarle un tiro a un flaco de 20 y pico de años por la espalda? ¿Es una acción racional y proporcional cuando la comunidad internacional y los tratados de derechos humanos te dice, bien jurídicamente protegido, primero la vida, segundo la libertad, la dignidad, la igualdad, etcétera, etcétera? Son valores que yo veo que se están invirtiendo en función de una cosmovisión que tiene este gobierno nacional sobre la perspectiva de derechos. Lo que uno puede leer en distintos medios, al margen de la ideología o el perfil de cada medio, pero uno va leyendo en distintos medios que este grupo particularmente llama a la lucha armada o a la resistencia. ¿Ves que esto ocurre desde un punto de vista político por parte de ese grupo? Yo veo, primero, que yo no escuché que existe un llamamiento a la lucha armada. Sí escuché un llamamiento a la resistencia. A la resistencia. La resistencia es otra cosa. De hecho, el sindicalismo y muchos grupos políticos, expresiones políticas, partidarias, legales, se consideran en resistencia de que resistir el avance de sectores que hoy gobiernan el país y que van por derecho de determinados sectores, entonces se resiste. Cuando pongo lucha armada me refiero a Facundo Jones Wala, ¿no? Sí. A una persona en particular que además está detenida y con pedido de extradición a Chile. Sí, pero primero que no está considerada ilegal esa organización, es una organización de pueblo. Vos te referís a la RAM. A la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche. Sí, sí, que tampoco está comprobado que es una organización armada. No está comprobado. Lo que sí es evidente, Turco, que hay una visión de tratar de ubicar esa organización y estigmatizarla como una organización que tiene acciones terroristas. O sea, hay una distancia inmensa entre una organización que resiste la toma de tierra, que resiste porque consideran que son sus tierras ancestrales, sus derechos ancestrales, a considerarla terrorista. Entiendo la distinción y está muy claro tu expresión y tu punto de vista. La pregunta mía en todo caso es esta. ¿Es una organización violenta que quiere generar el caos, como explican desde el gobierno, y el gobierno actúa porque se tiene que reprimir algo que está fuera de la ley? ¿O es una organización pacífica que está dispuesta a negociar con el gobierno? Yo te aseguro que si el gobierno no tuviera las acciones tan virulentas, tan desproporcionadas, esa organización no se convierte en resistencia. A nosotros nos pasaba cuando éramos gobierno que existían primeros cortes de ruta. Existían acciones de paralizar determinada acción del Estado. Nuestra táctica era, obviamente, enviar fuerzas de seguridad, pero con un protocolo de 21 puntos para que cuando se trataba de acciones políticas, de organizaciones de la sociedad civil, ¿sí?, y que podían implicar algún marco del derecho a protesta, existió un protocolo de actuación de las fuerzas para actuar. Entre ellas no poder llevar armas de fuego. No se podía actuar ni repeler, ni reprimir, ni neutralizar ninguna protesta social con armas de fuego. Sí, la verdad que mi intención es no llevarlo ni del lado del macrismo ni del lado del kirchnerismo, sino pensar si acá estamos realmente frente a un grupo violento que actúa al margen de la ley, tratando de ocupar tierras ilegales y matar a gendarmes o a prefectos, y frente a lo cual el gobierno, sea el que fuera, tiene que reaccionar para que todo esté dentro de la Constitución y del Estado de Derecho, o si en cambio estamos frente a reclamos de pueblos, de originarios que reclaman por tierras. Yo creo que estamos frente a pueblos originarios que reclaman por tierra y que cada vez se están organizando más. Las tomas de tierra existen en Córdoba, existen en Santiago del Estero, existen en un montón de lugares del país, ¿sí? La organización para la toma de tierra, yo creo que es muchísimo más complejo. Como hoy muchos terratenientes están expulsando a campesinos de las tierras, y hay un conflicto de una violencia extraordinaria, casi parapolicial, por ejemplo en Santiago del Estero, ¿sí?, que en lo que está pasando en el sur con los mapuches. Los mapuches siempre reclamaron la nación mapuche.
Y no por ello nosotros pensamos que querían armar una nación paralela. Siempre ellos reivindicaron eso. Nosotros nos hemos juntado con ellos. La autodeterminación fue una proclama histórica de los pueblos originarios y un debate de los argentinos. Ahora, decir y tratar de que toda la mitad del pueblo argentino o más los digan, che, estos indios se quieren quedar con todo, que es lo que son las cosas que yo escucho en estos tiempos, es un debate que me parece que aporta desde el lugar donde vos querés ir y me invita a mí también a no entrar en posiciones fundamentalistas, y yo también quiero encontrar esa racionalidad. ¿Y esa racionalidad en dónde está? Está primero en la acción del Estado. Porque si vos tenés personas que están ocupando una casa, ocupando un lote, acá en la salida de Córdoba, ocupando en el conurbano bonaerense, que hay siempre ocupaciones masivas por falta de vivienda. Pues bien, los pueblos originarios ocupan, y el gran conflicto que se da allá es que ocupan a Benetton. O sea, hay una tensión entre pueblo originario y grandes terratenientes. Entonces, ¿para dónde juega el Estado? ¿Para el más débil? ¿Para el más poderoso? ¿Juega en nombre de la ley? No. Por eso yo te quiero decir, cuando dicen nosotros vamos en nombre de la ley es clara. La ley es clara sobre los derechos de los pueblos originarios, Y la ley es clara cuáles son las acciones que vos tenés que llevar cuando alguien está cometiendo eventualmente y prima facie la posibilidad de un delito de usurpación. No lo podés echar a los tiros. Sí, por eso quiero citar ahora, no lo había hecho antes, me refería en el comienzo del programa, una nota que escribe hoy Edgardo Moreno en La Voz del Interior, donde puntualmente habla de la necesidad de ser absolutamente rigurosos en el uso de la fuerza por parte de un gobierno provincial, nacional o como sea. Te escuché hoy esta mañana, ese concepto riguroso es un concepto de riguroso con la ley. No, a eso me refiero. Con la rigurosidad de las fuerzas de seguridad. Riguroso. El gobierno, cuando aplica la fuerza, tiene que ser absolutamente riguroso siempre con la ley y además, claro, explicar cómo es que una persona muere. Totalmente. ¿Cómo que no tengo que probarlo? Bueno. O sea, está la vida de por medio de un joven argentino. Absolutamente. Una pregunta más, como abogado que sos, porque también llama la atención que el gobierno, a mí me pareció por lo menos ayer, en lugar de explicar cómo fue la actuación de la fuerza policial, me pareció que tanto Bullrich como Garabano, que en algún momento los vimos acá en pantalla, salieron a criticar la posición del juez Gustavo Villanueva y del obispo, pero sobre todo del juez, porque el juez intentó generar un diálogo, una mesa de negociación, y tanto Bullrich como Garabano salieron a decir, no, acá no hay ningún diálogo ni negociación posible, con lo ilegal no nos sentamos a negociar nada. ¿Te parece atinada la postura del juez de buscar, de no entrar a territorio ocupado, que todavía lo sigue siendo, bueno, no ocupado, donde están los mapuches, y de generar un diálogo? Absolutamente de acuerdo. Es parte de su responsabilidad, porque el juez está absolutamente consciente de la jerarquización de los problemas. Vos, por resolver un problema de ocupación, no podés poner en riesgo la vida. No me puedo atar a la fría letra de la ley. Totalmente, pero la ley no te permite matar. Pero la ley dirá, hay que desocupar. Desocupar. ¿Y cómo lo desocupás? ¿A los tiros? El uso de la fuerza, y más que todo de un arma, necesita de una responsabilidad enorme, porque esa persona que mató va a quedar imputada por homicidio. Que después se encuentren las causas de justificación, pero va a quedar imputada de homicidio en el uso de la fuerza y por la espalda. O sea, no resiste ningún tipo de análisis desde el punto de vista jurídico. Ahora, que políticamente quieran buscar consenso en una sociedad en donde les es más fácil encontrar responsables estigmatizándolos de terroristas y así cometer barbaridades, porque se cometen barbaridades, ¿sí?, en el afán de decir nosotros somos rigurosos con la ley, no vamos a permitir que esos mapuches impostores que están en el sur se quieren quedar con la tierra porque después van a venir por mi casa. O sea, y así se empieza a construir un sentido social y un concepto de enemigo interno muy preocupante para la democracia. No están
ajustados a derecho. Por eso el juez primero preserva la vida de los integrantes de una comunidad, que son argentinos, sean quien sea, nacionales o extranjeros, y va a tratar de mediar porque necesita resolver un problema con la proporcionalidad que le exige la ley al juez. El Estado Nacional no está teniendo proporcionalidad. El Estado Nacional está haciendo política y una política deshumanizada con este tipo de acciones. Te agradezco la presencia aquí con favor. nosotros.